fúnebre continúa rumbo a Irak tras su paso por la ciudad santa de Qom. Durante su paso por Irak, el féretro tendrá una procesión por las ciudades de Nayaf y Kerbala para finalmente llegar al norte de Irán en la ciudad santa de Mashhad, donde será enterrado. Muy bien, vamos a saludar a nuestro invitado. Él es Jorge Araneda, desde Chile, internacionalista. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Un gusto estar con ustedes. Bueno, se ha dado ataques en las últimas horas en zonas portuarias, dicen los Estados Unidos, en respuesta a ataques que se habían dado horas antes en el estrecho de Hormuz. ¿Cómo ves tú la situación y la posibilidad realmente, porque bueno, ya el cese al fuego se ha roto de manera definitiva, la posibilidad de un acuerdo? Tendremos que ver cómo responde Irán. Irán ha sido bastante cauteloso de responder intensa o rápidamente a los ataques, ya sea proveniente de buques norteamericanos o de las bases norteamericanas que lógicamente están desde Irak y pasando por todo el Golfo. Hasta el momento los reportes preliminares nos plantean de que en realidad aquí lo que habría son una serie de ataques, en tanto de que se pone en consideración y se pone en juego por primera vez las diferentes interpretaciones del memorándum de entendimiento. Por una parte, en donde Irán acusa de que el que está a cargo del tránsito, ya sea entrada o salida de buques, tiene que pasar bajo control estricto del régimen de Teherán, pero por otro lado, lógicamente, Estados Unidos acusa de que lógicamente ciertos buques o parte de los buques no tendrían por qué pasar bajo este control. En ese proceso en donde Irán ataca ciertas cantidades de buques o tanqueros, lógicamente con banderas, alguna incluso del Golfo, ha sido respondido esta vez con una intensidad bastante singular en diferentes puertos, como ustedes ya mencionaban, pero por otra parte también en ciertas partes que son condicionamiento de drones dentro del territorio iraní. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer. Jorge, ¿cuál es tu lectura sobre lo que Irán piensa hacer de cara al estrecho de Hormuz? Porque, bueno, en un principio contemplaba la posibilidad de cobrar un peaje, y lo decía derechamente, ahora habla de una tasa de servicios. ¿Por qué Irán entiende que luego de esta conflagración bélica debe tener el derecho de controlar el estrecho de Hormuz? Lo comprende bajo dos grandes razones. Primero, lo comprende bajo una soberanía tácita en términos de control no solamente del estrecho, sino también lo que tiene que ver con el paso de los buques y la utilización de su costa marítima. Lógicamente, en términos reales, Irán nunca ha tenido soberanía bajo el derecho internacional o de aguas particularmente sobre esa región, y se considera que son aguas internacionales o de uso, como se llama, por los diferentes países del Golfo. Pero por otra parte, quizás más singular, y aquí tiene que ver con algo mucho más diplomático, tiene que ver con que Irán comprende de que el estrecho de Hormuz es la zona en donde los países aliados de Estados Unidos tienen que responder por los daños ocasionados en la guerra, y desde la guerra de los 12 días en adelante, dado de que negociaciones para, lógicamente, entre comillas, cobrarles por los daños no solamente a sus barcos, sino también infraestructura clave del territorio iraní, no lo ve probable. Por lo tanto, la única forma dentro de lo que ve en términos de su estrategia para recobrar o poder tener una salida, como se llama, económica, es cobrar lo que usted bien llama peaje entre entrada y salida de buques, lo cual queda a discreción completa del régimen iraní, en tanto de que habrían ciertos países soberanos que estarían libres de este impuesto. Claro, y la preocupación es los ataques a los buques. Estamos hablando de buques comerciales, si bien lo que ha realizado Estados Unidos es contra bases militares, ¿no? Por ejemplo, donde lanzan los drones o los misiles.
esto ya atentar contra los buques militares, comerciales ya es otro tema, ¿no? Ya va a un punto que también afectan también a otros países. Es que esa ha sido la tónica y ese ha sido el punto clave en términos de la guerra o desde el inicio de los ataques de Israel hacia Teherán, que tiene que ver con que Irán comprende de que el único punto que ha logrado sentar a la mesa a los diferentes actores es integrar, lógicamente, el estrecho de Hormuz en los planes estratégicos. Cortar, dañar o paralizar el estrecho de Hormuz obliga a Donald Trump y a su administración a tener que recalibrar lógicamente sus ataques, pero también su respuesta diplomática, dado de que cada vez de que el estrecho de Hormuz se ve impactado, no solamente genera un tsunami dentro de la esfera financiera internacional, generando pánico, sino también golpea, lógicamente, lo que tiene que ver con la economía y con, lógicamente, con las vías de comunicación de la mayoría de los países del Golfo que vuelven a presionar a Estados Unidos para que se siente de una vez por todas y logre, lógicamente, tener una tregua muchísimo más estable y larga con Teherán. Jorge, el fallecido Ali Jamenei, ex líder supremo de la República Islámica de Irán, pues se ha realizado un funeral masivo para honrarlo y su cuerpo está siendo trasladado a Irak. Quisiera que le expliques a la población por qué el líder supremo de Irán tendría que ser trasladado hacia un tercer país. O sea, la importancia de los chiitas en Irak y sobre todo Karbala, ¿no? La importancia de la batalla de Karbala como un acto fundacional para los chiitas. Sí, no quisiera extenderme mucho en tanto de que esto tiene una enorme cantidad de aspectos teológicos, simbólicos y también diplomáticos y geopolíticos que también se podrían conversar. Pero es importante de que se tenga la consideración de que existe después de la muerte del profeta Muhammad diferentes califas o jalifas que lógicamente llamados los Rashidun o los bien guiados, que vienen siendo las personas que van a tener el control o que van a lógicamente guiar a la primigenia comunidad musulmana desde los tiempos del profeta Muhammad en adelante. En realidad son 4 y el último va a ser lógicamente Ali, que no solamente va a ser sobrino del profeta Muhammad, sino se va a casar con una de sus hijas, Fátima. En términos reales, lo que se produce es una fitna, una guerra civil que lamentablemente entre la comunidad musulmana y lo que da lamentablemente una batalla, la gran batalla de Karbala, estudiada desde hace siglos, lo que genera las dos grandes primigenias comunidades musulmanas, por una parte los sunitas y por otra parte los chiitas, que van a ser los que van a seguir a Ali, que lógicamente va a tener una preeminencia no solamente teológica, sino también comunitaria dentro de la primera comunidad musulmana. Y de ahí en adelante, lógicamente, estas dos comunidades van a tener diferentes aspectos teológicos que los diferencian. En el caso concreto, lo que tiene que ver con la preeminencia de los sucesores del rango sanguíneo, que lógicamente que siguen a la línea del profeta a través de su hija. La batalla de Karbala significa muchísimo y sería un poco difícil extenderme aquí en términos de todas las complejidades, pero lo importante es que los ayatolas van a representar la cúlmine de lo que tiene que ver con la espiritualidad de toda la comunidad chiita. Vendrían siendo el líder comunitario máximo de ellos y por lo tanto el guía. De ahí que la muerte de no solamente en este caso del líder supremo, sino también de su rango, lo lleva a que la comunidad chiita internacional se encuentre en duelo por la muerte lógicamente, del ayatola, de todos los ayatolas, y en particular, lógicamente, de Khomeini, como fue lógicamente el 89 y lógicamente el actual o el pasado. Y de ahí que tenga que ir a Irak y lógicamente Irán en términos de sus pasos rituales antes de su lógicamente funeral final.
Claro, pero volviendo al tema, bueno, de los funerales, sin embargo, tres de los hijos de Jamenei, Massoud, Meissam y Mostafa, que no habían sido vistos desde la guerra, han participado en las exequias, más no el actual líder supremo, lo que hace dudar de realmente si se encuentra o no entre nosotros, ¿no es cierto? ¿Eso qué mensaje estaría dando, no? Porque confirmaría la posibilidad que se encuentra tan herido de que ni siquiera pueda asistir a los funerales de su padre, ¿no? Bueno, es bastante singular por una parte que Mojtaba Khamenei, el actual líder supremo, no se encuentre presente. Sin embargo, la masividad y la cantidad de personas y personajes y líderes del Comité Central del Régimen y de la Guardia Revolucionaria que se encontraron, lo que tratan de buscar es no solamente unidad, sino que el régimen estaría todavía funcionando sin ningún tipo de problema, y ahí lógicamente estaría la especulación. Sabemos que fueron más de 10 millones de personas las cuales asistieron, el 10% de la población total, pero no sabríamos todavía saber si algunas estadísticas dicen 12, 15 millones, lo cual sigue siendo uno de los funerales más masivos en nuestro siglo. Sin embargo, es importante comprender de que el régimen iraní comprende y sabe de que ha sido infiltrado, y lógicamente Israel podría lógicamente volver a tratar de eliminar al nuevo líder supremo. De ahí que esté fallecido, cosa que muchos analistas comprenden que no lo sería, sino más bien estaría herido. Sería bastante peligroso e irresponsable para el régimen y para su supervivencia de que en el funeral de su padre muriera también su hijo. Claro. Muy bien, muchísimas gracias pues a Jorge Araneda, internacionalista, que ha estado con nosotros desde Chile. Gracias, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa en el programa.